da muchísimo gusto que me acompañen una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y seguimos, porque ya desde la semana pasada hemos estado en este espléndido lugar que es la Casa de la Cultura Reyes Heroles, en el mero centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. Vengan, la verdad es que es un lugar maravilloso, con unos jardines realmente espectaculares. Y vamos a seguir con lo que arrancamos la semana pasada. Ya comenzamos a hablar de noticias y medios de comunicación, violencia, cómo cubrimos, qué decimos. Así que quédense con nosotros y este es nuestro invitado. Con 20 años de experiencia en la radio mexicana, actualmente es conductor de la edición vespertina de La Red de Radio Red, Jesús Martín Mendoza. En 2008, recibió el Premio Nacional de Periodismo José Paje Chergo y en la categoría del mejor programa de noticias por radio, el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México. Pues ya estamos aquí con nuestro invitado y la verdad es que me da muchísimo gusto que me acompañes. Sé que eres una persona sobre todo de radio, pero bueno, hoy estás en televisión. Jesús Martín Mendoza, bienvenido. Muchas gracias, eso me parece muy bien, estar en televisión cuando efectivamente mi idea general es hacer radio, ¿no? Todos los días. Bueno, pero así también ven quién eres, ¿no? Porque a veces, bueno, aunque ahora la radio ya también suele tener sus camaritas ocultas, ¿no? Que no sé si sea ventaja o desventaja, pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Oye, no, pues bienvenido. Arrancamos con un programa la semana pasada y estamos a lo largo de estos días, queremos platicar sobre pues, las decisiones que se toman en materia noticiosa en los medios de comunicación electrónicos, sobre todo, ¿no? Vamos a hablar contigo de radio, pero también de televisión. Y lo primero que te pregunto, tú tienes una larga trayectoria en radio, has estado en diferentes medios, ahorita estás en Radio Centro, pero has estado en diferentes medios. ¿Cómo se toman las decisiones editoriales en materia de noticias? Pasan tantas cosas, ¿cómo deciden qué sí sale al aire y qué no sale al aire? Fíjate que en nuestro caso particular, creo que es diferente a lo que puede suceder en otras empresas, porque Grupo Radio Centro nos da mucha libertad en ese sentido. De hecho, te podría decir que trabajamos como entidades independientes, aunque estamos dentro de la misma empresa. Por ejemplo, mi compañero Sergio Sarmiento, que tiene su programa en la mañana, él tiene su equipo, él toma las decisiones junto con su productora y su redactor de qué temas presentar en la mañana. Obviamente nos vamos en una línea lógica, ¿no?, del acontecer general. Si la pregunta va en el sentido, ¿tiene usted un director de noticias que le dice que saben por aquí, por aquí, por acá? La respuesta es no. Pero ahorita, por ejemplo, dices, tienes una productora con la cual te reúnes, imagino, y toman una decisión. En todo el día pasó esto. ¿Cuál es la primera, cuál es la noticia más importante? ¿Cómo deciden ustedes cuál es la más importante? En mi caso, el programa que conduzco en la tarde, a veces no necesariamente la que traen todos los noticiarios. Porque como estoy en la parte final del día, empiezo a las 5 de la tarde, termino a las 8, en muchas ocasiones he decidido entrar con otro tema para romper la línea que llevan pues, los periódicos en internet y mis competidores en otras estaciones de radio. Eso a nosotros nos ha dado muy buen resultado. Digo, hay cosas innegables, ¿no?, que no se pueden dejar de lado. Pero, por ejemplo, en el caso de los problemas de la inseguridad, de los muertos, de la sangre y todo lo que tristemente ha ocurrido en nuestro país, procuro, en términos de prensa escrita, mandarla un poco a interiores para poder presentar otro tipo de temas que tal vez por algunas circunstancias se quedan en el olvido. Claro. En esa lógica me guío yo en mi programa, pero todo bajo la confianza que nos dan nuestros jefes de nosotros tomar las decisiones y poder atraer al público con esa oferta. Porque obviamente, bueno, todo noticiario implica una decisión de qué queda dentro y qué queda fuera. No podrías dar todas las noticias. Ah, no, por supuesto. Sí. Necesitarías ahora sí que estar todo el tiempo y además no tiene sentido. Pero la parte también que creo que es importante para nuestros televidentes es cómo se jerarquizan las noticias, ¿no? Tú de repente dices, bueno, escaneo lo que hacen, lo que está apareciendo en internet, lo que están haciendo los otros noticiarios, pero entonces es lo que puede impactar más, lo que le puede interesar más, es decir, ¿cómo dices esta es? Pues vuelvo a nuestro caso particular, la jerarquización incluso es cambiante, y a veces te puedo decir hasta en función del estado de ánimo. Claro. Y eso aplica a todos nosotros los que nos dedicamos a los medios de comunicación. Si un día llegas muy deprimido, pues te vas con la sangre. Pero en realidad tratamos de meterle obviamente cerebro, y lo que yo busco presentar es aquello que se va quedando olvidado a lo largo del día. Ya. Y como segundo tema, presentar lo que está en primeras planas, y por qué no algunas cosas que otros no hablan, ¿no?, o que consideran que no es importante o que no saben cómo abordarlo, ¿no? Me encantó lo que acabas de decir, porque hace muy humano el trabajo. Dices, a veces depende también del estado de ánimo. Y es cierto, no dejan los conductores, los periodistas más, de ser humanos. Aquí en este punto yo sí te quiero decir, Gabriela, y al público que nos está viendo, que somos seres humanos.
Nos preocupan lo mismo que las personas que están del otro lado del televisor o de la radio, nos preocupan las mismas cosas, nos angustian las mismas cosas, nos enojan las mismas cosas, nos indigna lo mismo. Y eso nos vuelve, pues digamos, nos pone en una parte de responsabilidad de poder reflejar lo que el público está sintiendo. Luego recibo llamadas telefónicas que me dicen, oye Jesús Martín, usted no viene, usted nada más ve noticias. Bueno, podemos verlas en internet o las puede repetir en una computadora, pero finalmente tratar de contagiar o compartir con el público lo que una persona tan igual como el televidente o el radioescucha está sintiendo pensando sobre una información, y eso a veces es una buena guía para poder determinar qué vamos a presentar y qué no vamos a presentar en el programa. Lo que pasa es que hay una falsa discusión sobre el tema de la objetividad, porque en realidad no somos objetos, por lo tanto no puede haber objetividad. Lo que puede haber es, no sé, equidad en tratamiento, puede haber ciertamente buscar verificar fuentes, el hacer unas cosas, pero no somos objetos, ¿no? Pero a veces se nos confunde un poquito esta exigencia, ¿no? El público de pronto dice, queremos información, no queremos opinión. ¿Realmente podemos distinguir así tajantemente de información-opinión? Actualmente la línea es muy delgadita, ¿no? Entre lo que es la información y la opinión, aunque bueno, sí puede uno, inclusive, tendría la responsabilidad de decir, esto es mi punto de vista particular, se lo comparto porque le tengo confianza, porque lo quiero mucho, pero si usted tiene algo más que aportarme, pues entonces armas un diálogo. Yo creo que actualmente es importante que quienes estamos en la radio o en la televisión podamos compartir algún punto de vista con el público, porque eso genera que el público también reaccione a esa noticia. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? La gente no reacciona, Gabriela. Le estás presentando información de muertos, le estás presentando información de asaltos, de inseguridad en general, de los políticos actualmente pues ganan muchísimo dinero, a propósito que el presidente acaba de firmar esta ley de salarios máximos, y la gente, lo escuché y no reacciona. Se trata de que reaccione el público, y cómo reacciona, tal vez expresando un punto de vista que a lo mejor no coincide con quien me está viendo o me está escuchando, pero eso ya lo hizo reflexionar, pensar y por lo tanto tomar decisiones. Y eso nos ha dado muy buen resultado. Bueno, estamos aquí platicando sobre noticiarios. En realidad este es un tema que ustedes nos han hecho llegar con mucha frecuencia. Así que regresamos ahorita, estamos en el mero centro de Coyoacán, en un día pues muy bonito. Regresamos. No tengo alguno en especial, porque de todos voy sacando síntesis, y la que más me convenga es la que tome en cuenta. Pues creo que todos en realidad de alguna manera pueden tener cierta tendencia, ¿no? Pero bueno, Canal 11, el del 22 también, y bueno, y de repente pues inevitablemente veo los otros también, ¿no? Defensor del televidente, 01800 22 62 522. Entendimos que trabajar juntos es trabajar por México. Decidimos reafirmar nuestros principios y luchar por lo que creemos. Porque el PRD es la fe, el esfuerzo y la lucha de muchos hombres y mujeres dispuestos a cambiar el futuro de nuestro país. Por ti, por México, el PRD cambia. Que afortunadamente cuando se escribía todavía en papel, pues quedaba ahí grabado y se firma el texto o la información que se da, no así como ahora que simplemente los que se dicen periodistas y realmente son pues lectores de boletines, pues gente para mí frustrada o traicionada por sus propias convicciones, que nada más lee los boletines que obviamente paga la presidencia, la Cámara de Diputados, todo aquel que quiera. Ellos son licenciados en Ciencias de la Comunicación. ¿Qué quiere decir Ciencias de la Comunicación? ¿Sabes qué? Te mando esto para que le des a saber a la gente nada más esto, no la verdad en completo, no la verdad en puro. Tal vez la verdad sea muy cruel, tal vez la verdad nos lleve a una revuelta, pero pues ni hablar. Lamentablemente son su periodismo, una miseria, una tristeza. Atacarnos, no ir a la profundidad, ir a esto, de nada más a leer lo que me mandó la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación.
Eso, ¿por qué se dicen periodistas? ¿Por qué se atreve a decir la carrera de periodismo? Sean tontos. Díganse licenciados de comunicación, licenciados en información. Bueno, pónganse la verdad, ¿no? Licenciados en leer boletines de prensa, ¿no? No se digan periodistas, por favor. Porque el periodista, el verdadero periodista, no tiene recato en decir la verdad, en ir a la profundidad. Sin embargo, usted me habla de la radio, la televisión, el periodismo. Todos esos que dicen periodistas de esos medios tienen jefes, los medios tienen dueños, y tienen que seguir la línea. Entonces, es una labor social muy delicada y que hay que tener, primera, valor y honradez moral para desarrollarla. Y no soy periodista porque fui a la universidad. Esta señorita del rotativo, por favor, que no tiene también, y ese tiene una expresión periodista, porque toca, por ejemplo, el deporte, cualquier tema, ¿no? El SIDA, por decir algo, ¿no? Y ahí nos toca a los deportistas que resultaron con SIDA y todo. Bueno, es fantástico. Tal vez para mí, ahorita el único periodista real son los moneros. Y ella tiene precisamente un espacio para los moneros, porque el monero es una chosca, es una sorpresa, y sin embargo va de lleno al toque a darle tocada final y muy congruente. Muchas gracias a nuestro televidente, a Miguel Ayala Sánchez, y nuevamente les recuerdo que si quieren participar y si quieren salir a cuadro, llámenos 01800 canal 22 o www.defensor.canal22.org.mx y nos pueden decir todo lo que quieran decirnos sobre la televisión mexicana y sobre el Canal 22, pero también si quieren opinar y salir a cuadro, como lo están haciendo nuestros televidentes en cada uno de nuestros programas. Y bueno, nos decía Miguel Ayala una cosa, Jesús Martín. ¿Te gusta que te digan Jesús Martín? ¿Cómo? Fíjate que me he acostumbrado a que me digan Jesús Martín completo. Martín completo, sí, ¿verdad? Como nombre de telenovela. No sé, sí, un poquito. Yo no sé, porque siempre te identificaba más bien como Martín, pero bueno, ya veo que últimamente te dicen sobre todo el Jesús Martín. Pero bueno, antes de irnos al corte estabas comentando, bueno, pues un poco el cómo, los estilos, la forma de trabajar, y decías, la gente también quiere opinión, ¿no? Porque no se mueve. Y eso es un dato bien interesante, porque de repente uno dice, bueno, tantas cosas que nos pasan en México y la gente no se mueve. Tú has trabajado a lo largo de tu carrera o cerca de personajes que tienen personalidades muy fuertes. Pienso en Gutiérrez Vivó, pienso en las personas que están donde estás tú ahora, un Jacobo Saludowski, no sé qué. A veces se les acusaba, por ejemplo, en el caso de Gutiérrez Vivó, a veces se le acusaba de erigirse a veces hasta como en juez o en hacer algo más allá tal vez de lo que le tocaba al programa. ¿Cómo trazar esa línea para no convertirse uno en el funcionario público, el juez, desde el micrófono? Pues creo en lo personal que tiene que ver con la personalidad de cada quien. Yo creo que está en función mucho de la personalidad de quien te presenta las noticias y la forma como te lo presentan, si alguien lo identifica como un juez o como alguien que te está compartiendo una opinión tal vez firme, dura, ruda, cruda, pero que finalmente te la comparte como una persona igual que tú. Insisto, creo que es la personalidad, tiene que ver. El caso de la personalidad de José Gutiérrez Vivó era muy marcada, era muy específica. Quienes llegamos a trabajar cerca o lejos de él, generó una escuela de cómo hacer periodismo, de cómo hacer radio, y que finalmente le abrevamos algo. Claro. A lo largo de mi vida he trabajado con personajes como Jaime Alejo Castillo, un gran periodista, con Pepe Cárdenas, Guillermo Ochoa, Jacobo Saludowski, y finalmente los que somos resultados de trabajar con toda esta pléyade de periodistas, pues vamos formando la personalidad propia para saber, pues a lo mejor puedo opinar algo como Gutiérrez Vivó, pero más suave como lo haría Jaime Alejo Castillo, o más pensado como lo haría Guillermo Ochoa. Estoy tratando de poner nombres que son conocidos para los televidentes, pero que en realidad eso van a conformar un estilo propio para dar la noticia, para opinarla y para buscar la reacción del público. Decía nuestro televidente algo que a veces se comenta también, que es si la gente que está ahora haciendo periodismo o conductor de noticiarios, si deberían haber estudiado otra cosa. De repente hay una duda de si debería haber estudiado, no sé, como si la carrera de comunicación o las carreras de periodismo no bastaran. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Debemos partir de la base que quien se presenta ante una cámara de televisión, un micrófono, pues tenemos algo que decir, algo que compartir. Si tú llegas a un lugar y no tienes nada que decir, entonces el proceso de comunicación fracasa, claudica. Entonces yo lo que he observado a lo largo de estos años
es que sí conviene que alguien se especialice en alguna otra materia. Yo estudié ciencias de la comunicación, pero si me hubiera tocado estudiar en esta época, estaría buscando estudiar, no sé, algo en química o en biología o en ciencias del mar o alguna rama científica y posteriormente especializarme en algo de comunicación. Ajá, porque finalmente eso es lo que da un buen resultado. Da solidez, da cultura, da conocimiento, da una base para poder presentarse ante un público y ya las estrategias de comunicación y es como el ejercicio, tú lo sabes, ¿no? Sí. Hay que hacerlo todos los días, vas creando músculo y se va desarrollando como todo en la vida, ¿no? A ver, hablas de hoy, del día de hoy. Sí. Y últimamente hemos tenido algunos episodios complejos. Por ejemplo, un narcotraficante o el vocero de un narcotraficante saliendo a cuadro o siendo entrevistado en la radio. Es decir, se le está dando voz de pronto a los que son delincuentes y delincuentes. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué deberían hacer los medios con esto? Que volvemos al punto inicial de la charla. Es un proceso de elección. Y uno como responsable al frente de los medios de comunicación, y díganos como quieran, periodistas, lectores, locutores, eso no realmente no importa. Uno toma la decisión de qué le ofrece uno al público. Uno tiene la libertad de decir, o le ofrezco una entrevista con un narcotraficante, que puede llegar a ser muy interesante, o le ofrezco una entrevista con alguien que nos puede hablar de una salud familiar, una buena relación en familia, ¿no? O sea, uno tiene la libertad de poder escoger algo que pueda abonar en forma positiva a la sociedad o algo que pueda abonar en algo no tan positivo. En lo personal, yo no buscaría a un líder de un cártel para entrevistarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que tengo una responsabilidad moral con mi sociedad de denunciarlo. Caeré en una incongruencia que si yo en un medio de comunicación le digo a la gente, oiga, denuncie usted si conoce o sabe de un hecho, de un ilícito. Lo he dicho muchas veces, denuncia en forma anónima, y yo no lo hago y mejor lo entrevisto. Me parece que ahí no estoy cumpliendo, podría cumplir con una cuestión periodística, pero no cumplo con un deber ciudadano, porque también soy un ciudadano y tengo que también denunciar los delitos. Sin embargo, decían, nada más para ser un poquito abogado del diablo, porque en el fondo coincido con lo que estás diciendo, pero dicen algunos, bueno, pero también una buena entrevista con un delincuente, con un líder del crimen organizado, con un secuestrador, como se han dado también algunas, puede ser de valor noticioso. Ah, no, puede tener todo el valor noticioso, todo el valor periodístico. Sin embargo, el presentar a estos personajes que no le hacen bien a nuestra sociedad, que dañan a nuestra sociedad, en un medio de comunicación tan poderoso como es la televisión o como es la radio, para cierto sector de la población, sobre todo los chavos, los jóvenes, lo colocan como alguien destacado, como alguien importante, como un perfil que hay que seguir. Y yo no creo que nadie en este país quiera generar más personajes de estos. Claro. Entonces, esa es la parte que a mí en lo personal me preocupa, al ir a buscar este tipo de información. Bueno, pues aquí estamos. Las decisiones son cada vez más complicadas, porque sí, la información fluye muy rápido, las cosas suceden, y bueno, también uno tiene que estar un poco al momento. Y bueno, la coyuntura, yo coincido plenamente contigo, me parece que abrirle el micrófono o poner la cámara de televisión así nada más y permitir que un líder, como fue el caso de la tuta, estamos hablando de algo muy concreto en estos días, me parece que es legitimar algo que no deberíamos estar legitimando como sociedad. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, aquí estamos en la Defensoría del Televidente. Yo creo que son los de TV Fórmula. Pues hay varios que veo. Veo el canal 28, veo el del canal 40, veo el del canal 11. En diferentes horarios, porque a veces lo repiten en la noche, ya en la noche que llego, ya lo repiten, entonces veo en diferentes horas, diferentes noticieros. Defensor Televidente, 21 22 96 80. Dicen que el lugar de la mujer está en su casa. Y en la administración pública y privada, así como en el campo, en la educación, en la salud. Realizando diversas actividades, la mujer está en todas partes, porque con sus acciones, opiniones y decisiones, mujeres y hombres participan para construir el país que todos queremos. Pues en la casa los pantalones los lavamos los dos. Así nuestra democracia crece. Y crecemos todos y todas. IFE, Instituto Federal Electoral.
Ya estamos aquí en la última parte de nuestro programa, estamos platicando con Jesús Martín Mendoza, que tiene, bueno, una larguísima trayectoria en la radio, y me da mucho gusto además que en los últimos años ha resultado premiado, y resultaste premiado por un trabajo además muy importante que hicieron ustedes, premiado por diferentes instancias, por el trabajo de cobertura en tiempo real y por la pertinencia del accidente en el que perdió la vida Juan Camilo Muriño y, bueno, una serie de personas más, incluido ahí Santiago Vasconcelos. Pero, ¿qué pasó en tu cabeza cuando te enteraste se cayó un avión en Polanco? Pues lo primero que pasó por mi mente, porque la primera información que tuvimos es que había caído un avión comercial, porque obviamente se genera la información. Recordemos al público, esto era como las 7 de la tarde. Eran las 6:30 de la tarde. El programa empieza a las 6. Empieza a las 5 de la tarde. Esto fue como a las 6:20, 6:30 de la tarde del 4 de noviembre de 2008. Estábamos transmitiendo el programa normal, la agenda noticiosa normal, por cierto, algo aburrida y tediosa. Teníamos la elección en los Estados Unidos. Claro. Nosotros pero no estaba pasando mucho. No estaba pasando nada, era una elección cantada, ¿no? Al grado que nosotros no enviamos ningún equipo a los Estados Unidos, nos quedamos en México apoyados con un corresponsal en Washington para cantar lo que ya estaba claro, ¿no? Que iba a ganar Barack Obama. Era un día completamente normal, me voy a un corte comercial, dentro del corte comercial presento a nuestro helicóptero que está sobrevolando el Valle de México, y la primera información que nos dice: Jesús Martín, te informo que nos acaban de avisar que una aeronave ha caído en la Ciudad de México. Le digo, ¿qué tipo de aeronave es? No sabemos si es un jet o no sabemos si es, y yo lo interrumpo, un avión comercial. Es probable que sea un avión comercial y se ha estrellado en el área de las Lomas de Chapultepec. Se eleva mi sorpresa porque nosotros estamos relativamente cerca. Estoy en un estudio que parece pecera porque tiene cristales por todos lados y veo toda la Ciudad de México. Nada vi. ¿No se veía nada? Nada, absolutamente. Entonces empezamos a corroborar la información hasta que, bueno, desde el helicóptero y con información de la Secretaría de Seguridad Pública nos confirmó que se trataba de un Learjet. Y ahí empezamos a tratarlo como una noticia que nos estaba cayendo en ese momento y a tratarlo de entender quiénes eran o quiénes estaban ahí. No sabíamos, por supuesto. Claro. Empezamos a mandar a nuestros reporteros. Ahí debo reconocer al equipo de reporteros del Grupo Dragón, del Grupo Radio Centro, que llegaron al lugar, se brincaron las bardas. Roberto Medina llegó a transmitir el momento en que se oían detonaciones, que después supimos que eran los neumáticos de los automóviles estallando por el fuego, la corretiza, de personas que iban corriendo quemadas. Todo eso obviamente me lo iban narrando los reporteros y yo lo iba describiendo también al público, enlazando a Secretaría de Gobernación. Me llama una reportera, Elsa González, diciéndome, coincide con el avión que despegó en San Luis Potosí donde iba el secretario de Gobernación. Y dije, un momento, no vamos a especular que sea él, pero vamos a buscar el secretario de Gobernación, la ruta del avión, la ruta del secretario de Gobernación esa tarde. Para no hacerte el cuento largo, llega nuestro coordinador de información alrededor de las 7:20 de la noche, una hora después que habíamos empezado con toda esta cobertura, y me dice, hay información todavía no confirmada que se trata del secretario de Gobernación. Digo, ¿está confirmado? No. Bueno, pues vamos a empezar a hacer otra estrategia. Le pedí a los reporteros que fueran aglutinando datos, ¿no? Y yo se los iba presentando al público. Tenemos estos datos, el secretario va en un avión como este, se parece a este, la matrícula es esta, parece que es la misma. Evité caer en ese momento en la especulación de, trasciende, dicen que pudo haber sido el secretario de Gobernación, ¿y qué tal si no? Claro, ¿sí? claro. Hablaba de no, y lo que puedes generar además en todos los sentidos. Por supuesto. Entonces, en ese momento, yo decidí, ahí en la cabina, decidí no reventar nada extraoficial porque también somos muy dados. Esto es extraoficial, pero te lo informo, sí, ¿no? Sí, y fui el primero, claro, como si fueran carreritas. Y no, decidimos mantenernos muy tranquilos hasta el momento que tuvimos la mala noticia de esto. El desarrollo de esta información y el tratamiento y la participación de los reporteros fue lo que nos valieron varios reconocimientos a lo largo de los últimos meses por esta cobertura. ¿Te sientes satisfecho con ese trabajo? Mira, tengo sentimientos encontrados, porque Juan Camilo Muriño yo lo conocía, me parecía que era uno de los políticos más valiosos que había en este país, con todo y lo que señala su director de comunicación social. No sabes cómo yo lo sentí mucho, porque era una buena persona, tratábamos muy bien. Son de esas personas buenas que se mueren. Entonces, eso me provoca tristeza por lo que le provoca al país, pero me provoca al mismo tiempo alegría porque resultó en un trabajo que nos ha sido reconocidos, a mí en lo personal, a mi equipo de trabajo y a la empresa. Entonces, son dos cosas. Bueno, y felicidades, porque además ha sido un trabajo real, ¿no? Por muchos motivos, y creo que sobre todo por esta capacidad de narrar una cosa que sucedió. Jesús Martín, estamos a nada de irnos. ¿Qué le dirías a los televidentes que de repente se enfrentan a muchísimas opciones de televisión, de radio,
¿Cómo escoger? ¿Cómo ser un mejor televidente, un radioescucha? Es difícil, porque es como cuando te enfrentas en una tienda de autoservicio a un anaquel lleno de productos, pero de diferentes marcas. Te podría decir que todos tienen sus bondades, todos tienen también sus cosas para mejorar, pero lo que sí les comentaría que es como los vinos, escogen el que más les guste, y el que más les guste es el mejor, el que más se adecue a su forma de pensar y a sus necesidades de información y reaccionar. Si algo no les gusta, decirlo. Si algo les inquieta, comentarlo, hablar por teléfono, porque en esa medida estamos juntos conformando la información en este país. Sin duda, bueno, qué rica charla, la verdad. Oye, agradezco mucho, igualmente. Agradezco mucho que hayas venido un poco a compartir. Como bien decías, no eres alguien tan cercano a la televisión, es decir, no has hecho tanta televisión, pero bueno, pareciera que sí. Gracias, Gabriela. No, al contrario, aquí estuvo con nosotros Jesús Martín Mendoza, lo pueden escuchar en la radio todas las tardes, en la Ciudad de México y en todo el país, ¿verdad? En Radio Red 88.1, 1110 de AM, en Radio Red de las 5 a las 8. Muy bien, así que ahí está. Yo soy Gabriela Barkentin y vamos a seguir en estas semanas hablando de este tema, porque todavía hay que analizarle qué sucede con las noticias y los medios de comunicación. Esta es la Defensoría del Televidente y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Ana María Canseco Pacheco. Mi comentario es el siguiente, que nos tratan realmente como analfabetas a las personas que ven los noticieros del 13 y del 2, o con noticias irrelevantes, algunas de ellas completamente fuera de tono, de cómo poder resolver nuestros problemas. Entonces digo, estamos completamente desamparados. Ojalá que en el canal 22 sea una cosa diferente. Gracias. Jorge Santaella. Me parece muy correcto el programa Defensoría del Televidente. Me gustaría que se aplicara a eliminar de los noticieros de 7 a 10 comerciales entre cada nota. Se está exagerando el número de comerciales. Muchas gracias y felicitaciones a la señora Gabriela, aunque su apellido me es realmente muy difícil de pronunciar. A continuación, Tocando Tierra con Eugenio León.